Y regresamos a la libreta, hoy con Lisette León, Cucharita de Palo, recorriendo su vida y sumergiéndonos en esa historia de duelo que ella también ha tenido que vivir y que la acompaña con arte, con letras, con lecturas. Y entonces estábamos entendiendo un poco a tu madre y recorriendo la historia de los tres Ricardos, tus tres hermanos. Entonces después, digamos, en su segundo matrimonio, ella en Estados Unidos, muere su segundo hijo en un trágico accidente relacionado con su enfermedad. Y después de eso, ella decide regresar a Colombia, ¿no? No, no decide, la deportan. La no. deportan. Cuéntanos porque, eso bien. Porque ella, pues a raíz de la muerte de su hijo, le abren un proceso en Estados Unidos, la terminan ingresando a un psiquiátrico por un buen tiempo, y cuando finalmente sale pagando, digamos, como su condena, entre comillas, la deportan a Colombia. Vuelve con su esposo de la época, que era colombiano también, y con la idea de regresar a Estados Unidos, pero ya sin poder volver bajo ningún, digamos, término legal, ¿no? Y terminan yéndose de ilegales por el Hueco, por México, logran pasar, y cuando mi mamá llega a Estados Unidos le da una crisis, y simplemente pues... Ahí ya van con tu otro hermano. No, eso fue muy después. Ahí van los dos, y en medio de esa crisis su ex esposo decide dejarla, como llama a migración, que se la lleven y la deporten de nuevo, y desaparece del mapa por completo. ¿Nunca lo has ubicado? Yo sí lo ubiqué hace unos 3, 4 años, a raíz justamente de un libro que estoy escribiendo sobre mi hermano y una novela. Y termino dando con él, bueno, y además termino dando con otra pata de la historia alrededor de esa muerte de ese niño, pues que no la cuento porque entonces termino spoileando el libro, pero que es tremenda historia, es tremenda historia. O sea, si ya lo que he contado es suficientemente elocuente, esa otra parte es increíble. Y entonces pues él desaparece pues del mapa, y después mi mamá termina teniendo a los pocos años su otro hijo, su otro Ricardo. Recuerdo además que mi tía decía, no, por favor no le ponga Ricardo, que es que vea que ya tiene una estela, eso es marcarlo de una manera trágica. Y ella decía, no, pues me gusta el nombre Ricardo, y así termina llamándolo. Y luego cuando llego yo, mi mamá tiene como una ventana de unos 4 años, 1 año antes de mi nacimiento y 3 años después de que yo nazco, en los que, estando sin medicación, está estable, al punto de que mi papá no tenía ni idea de que ella tenía una enfermedad mental, y a los 3 años mi mamá tiene una crisis de la que ya no regresa más. Me acuerdo yo de esa crisis a los 3 años, y de ahí en adelante lo que vino fueron un historial cíclico de crisis tras crisis, que además termina, como decía hace un rato, derivando además en otras complicaciones de salud. Con todo esto de ser fumadora compulsiva, mi mamá se jode el corazón y termina finalmente falleciendo de eso. El tercer Ricardo también es hijo del padre que se quedó en Estados Unidos. Mi hermano se murió pensando que él era su papá. Por mucho tiempo lo pensamos así. Fue registrado como si ese fuera su padre, y de hecho fue lo que me permitió dar con él hace un tiempo. Pero justamente reconstruyendo esa historia, descubrí la historia de los otros Ricardos, descubrí que él no era su padre, he descubierto 1000 cosas sobre esa historia, que en últimas lo paradójico es que han resultado siendo mucho más interesantes que la propia historia de cómo muere ese último Ricardo, que también es una historia muy complicada.